tengo un problema serio. Ahí está. Estos anteojos son para ver en todos los tamaños y dimensiones, pero me hago unos líos, nunca encuentro cuál es el que tengo que usar para leer, entonces termino sacándomelos para leer cuando la parte de abajo es para leer, pero todavía no me adapto a esta tecnología. Así que bueno. Bueno, antes de empezar, mientras damos tiempo, porque ahí están entrando, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo les quiero contar que no les envié el PowerPoint, porque hoy van a entender por qué. No he tenido tiempo, ese PowerPoint ya está hecho y terminado, pero hoy vamos a concluir con toda la geografía como teología, la geografía en Marcos como teología, o sea, el lugar habla de una experiencia de Dios distinta en cada uno de ellos. Entonces, quiero hacerles la última plaquita para no andar mandándoles una plaquita suelta que después se pierde. Lo dejo escrito y se lo mando completo, el que vimos la semana pasada y lo que vamos a terminar de ver hoy. Así que, nada, les aclaro eso, que no me olvidé, sino que realmente no he podido cumplirla, y bueno, hoy cuando terminemos van a entender de qué les estoy hablando, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Yo leyendo este libro nuevo, en realidad no es un libro para leer, sino que como estoy preparando varias clases con distintos temas, a mí me encanta José María Rodríguez Olaizola, es un sacerdote jesuita que realmente para mí es maravilloso, como escribe, las homilías que da y todo. Y este libro, que se llama La palabra desencadenada, en Madrid, en España, cuando salió fue bestseller. Se agotó enseguida porque tiene una atracción muy grande en cómo escribe. Es una persona que se llena su iglesia para escuchar la prédica y todo, ¿no? Tiene es un poeta, además de ser un gran teólogo, ¿no? Y un muy buen homileta. Pero bueno, leyendo un poco el libro de él en los temas que a mí me interesaban, tomar alguna parte de sus meditaciones, me encontré con una poesía que me gustaría hacer la parte de la oración inicial del día de hoy. Recordemos que hoy es el día de los arcángeles, ¿no? De los santos arcángeles, y bueno, espero que realmente siempre estemos abiertos a su presencia, a su mensaje, y especialmente siempre nos sintamos acompañados y cuidados, que es lo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Algún día haremos una clase sobre angiología tan mal entendida dentro de nuestra iglesia y además mal tomada por aquellos que hacen un poquito de New Age con las cosas de la Iglesia Católica y bueno, con todo el pensamiento cristiano. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Nos ponemos en presencia del Señor. Miren, viene bien recordarlo un poco en cada oportunidad, y la semana pasada no lo hicimos, hoy es un buen día para ello. Estar en presencia es estar en presente. Eso es lo que significa. Cuando yo digo me pongo en presencia del Señor, me pongo en presente. Y entender que estar en presente es estar como estamos, no como querríamos, no como nos gustaría, no como a lo mejor aprendimos que uno debería estar cuando está frente a Dios. Simplemente estar en presente es recibirnos como estamos, cómo nos sentimos, con aquello que estamos trayendo, con aquello que nos preocupó a la noche, con lo que nos levantamos con la alegría a la mañana, con una determinación que tenemos que tomar en el cabo de este día. O sea, estar en presente es eso, como estoy hoy. Puede ser que esté cansada, puede ser que incluso haya entrado porque, bueno, no me queda otra y no tenga ganas. Bueno, eso es estar en presente. Cuando uno dice, pongámonos en presencia, es traernos de esta manera. ¿Cómo estamos? No disimular,
no pretender, sino ser veraces frente a nuestro Señor. Así, de esta forma como estamos, nos vamos a saludar a la Santísima Trinidad, pidiéndole que nos acompañe en esta jornada y en especial en este tiempo, para poder degustar, para poder descubrir y para dejarnos asombrar por esta novedad que es el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En medio de la sombra y de la herida, me preguntan si creo en ti. Y digo que tengo todo cuando estoy contigo. El sol, la luna, la paz, el bien, la vida. Sin ti el sol es luz descolorida. Sin ti la paz es un cruel castigo. Sin ti no hay bien ni corazón amigo. Sin ti la vida es muerte repetida. Contigo el sol es luz enamorada, y contigo la paz es paz florida. Contigo el bien es casa reposada, y contigo la vida es sangre ardida. Pues si me faltas tú, no tengo nada, ni sol ni luz, ni paz ni bien, ni vida. Pidámosle al Señor que este sea nuestro sentir, ¿no? Que es un poco a donde nos quiere llevar este Evangelio, a que descubramos que Él hace la diferencia en nuestra vida, que podamos llegar a eso, que podamos llegar a ver cómo nos transforma, cómo nos traspasa, cómo cambia nuestra cotidianeidad en algo extraordinario. Simplemente nos pide algo, que lo dejemos, que nos atrevamos, que nos dejemos sorprender, que nos dejemos encontrar en esta mañana detrás de algún lugar donde decidimos escondernos para que no nos toque su palabra. Que así sea, Señor, y pidamos la intercesión de los ángeles, de los santos arcángeles, para que una vez más sean mensajeros de tu buena noticia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luego les tomo una foto y se lo mando. ¿Vieron qué bonita? La poesía no es del padre Olaizola. La poesía es de otro grande, que ya falleció, del padre Martín Descalzo, ¿no? Sí. Sobre un gran poeta español y gran teólogo, biblista, y especialmente la obra maestra de él es la obra de Cristología, Jesús de Nazaret, Jesús, la historia de Jesús, que son 2 volúmenes, que es una cosa espectacular. Así que bueno, con este espíritu de saber que Él lo transforma todo, que con Él todo es distinto, vamos a continuar descubriendo a Marcos. Yo acuérdense que los voy a silenciar, pero lejos de mí silenciarlos, no quiero, no. Simplemente para que no se escuche el ruidito ambiente. Cada uno, si tiene algún inconveniente, alguna duda o algo que quiera aclarar o que no haya quedado claro de mi parte, como lo estoy expresando, por favor, lo único que tiene que hacer es decirme: perdón, quiero una palabrita. Así que nada, pueden sacarse el mute. Lo que pasa es que pongo el mute porque el ruido ambiente muchas veces ustedes no se dan cuenta, pero cuando estamos en el Zoom se reproduce. Bien, vamos a continuar con esta maravillosa aventura, sin antes recordar algunas premisas que Marcos es como que nos pide a gritos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer de cuenta que somos ese grupo de romanos de la época del siglo I, que somos sorprendidos por esto que para nosotros va a ser una novedad. Ya alguien nos contó quién era Jesús de Nazaret, ya alguien atestiguó cómo había sido para él o para ella el haber acompañado a este Señor en la prédica, en el milagro, en el momento de cruz y en la alegría inmensa de los testigos que decían haberlo visto resucitado.
Pero Marcos nos pide algo. Nos pide que nosotros no vengamos con certeza, que no nos asomemos a su evangelio diciendo, ya sé lo que viene, ya conozco el final de la historia. Marcos nos pide que desaprendamos todo para tomarlo todo nuevo, para dejarnos mover de nuevo por ese mensaje que nos está esperando para cambiarnos nuestra realidad. Esa es una de las condiciones que nos pone casi tácitamente. No lo dice en ningún lado, pero prácticamente de la manera como comienzo de la buena noticia, comienzo. O sea, hay algo más. Esto es solo el comienzo. Y ese algo más depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. Depende de lo que signifique y de lo que logre mover en nuestro corazón. Para que este comienzo se haga camino y vida, como veíamos la semana pasada, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar como los niños, deseosos de mirar la mano del Padre para ver qué hay de nuevo en ellos y que hoy nos lo trae como un regalo. Eso es la actitud que Marcos nos pide que tengamos, para poder seguir caminando y de una manera especial seguir viendo este evangelio en clave de cruz, en clave de resurrección, pero también en clave de vocación. Marcos tiene esta capacidad y hoy la vamos a descubrir. Lo que le interesa es que sea como una especie de eco, de vocación constante y repetida, una vocación que no se termina nunca, que arranca llamándonos a atrevernos y a preguntarnos si Cristo es nuestra buena noticia, invitándonos a que vayamos recorriendo el camino de Él y con Él, ¿no? Para darnos cuenta cómo ir descubriendo esa buena noticia también, pero que no se agote a la entrada de la sepultura, a la entrada del Santo Sepulcro. Porque Marcos nos va a hacer entender que lo que viene después, que lo que pasa después de la tumba vacía, depende de nuestra vocación, depende de nuestra llamada y de la respuesta que vamos a darle en esta vida nueva que nos va a venir a ofrecer. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo, ustedes saben, estoy siguiendo para contarles una estructura nueva. Yo les cuento que para mí esto es fascinante, porque preparar Marcos, después de haberlo dado tantas veces, tantos años antes, con distintos autores, preparar Marcos con otro autor que me invita a salirme, que me invita a mí misma a decirme, ¿viste todo lo que leíste? ¿Te acordás todo lo que meditaste? Bueno, déjalo a un lado para que de nuevo, esta buena nueva, llegue a ti de una manera renovada. Y es genial, porque lo estoy descubriendo junto con ustedes. Así que disculpen si a lo mejor no soy muy exacta y me voy por las nubes, porque tengo la alegría de compartir lo que produce en mí este nuevo descubrimiento. Y este nuevo camino trazado por el padre Picasa, biblista él, nos hace entrar por la puerta de atrás, mostrándonos que este evangelio que fue escrito en clave pascual, ¿no? En clave de cruz, pero en clave pascual, es la cruz a la luz de la Pascua, la cruz digamos, con la intención y la fuerza de la Pascua, nos lleva a tener que empezar irremediablemente por ahí. Como dice algunos escritores de Marcos, desde hace unos años a la fecha,
Marcos recoge esto de poner a la cruz y a la resurrección en el centro, recoge en el capítulo 14 y 15 lo esencial para él, que es la pasión y la muerte, y todo lo anterior lo utiliza para explicar esta locura, esta terrible locura y escándalo que va a ser la cruz. O sea, todo el evangelio anterior al capítulo 14 va a ser para explicar este escándalo de este hombre muerto en la cruz. Y el capítulo 16 es como el resumen que cuando uno entra a algún papel científico, antes de leer todo el paper, todo de qué se trata el descubrimiento científico, tiene como un resumen en la primera página. Entonces vos ya sabés con lo que te vas a encontrar. Bueno, el resumen de Marcos, la condensación del punto central de Marcos está en el capítulo 16, del versículo 1 al 8. Que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa? En ese capítulo 16, del versículo 1 al 8, está el final, pero un final que para Marcos es el inicio, un final que entendiendo bien de qué se trata, nos va a asegurar comprender exactamente el evangelio que nos quiere transmitir. Por eso vamos a empezar por allí. ¿Cómo se denomina esta lectura? Bueno, nosotros estamos haciendo una lectura exegética, estamos haciendo una lectura tratándole de buscar ese sentido profundo y llevarlo a nuestra vida, además de exegética, de corte espiritual. Nada queda en el cerebro, todo queremos que pase por el corazón y por las entrañas, de acuerdo a la tradición judía. Corazón, centro de la determinación y la voluntad; entraña, centro de los sentimientos para el judaísmo y para el cristianismo y para Jesucristo. Cuando Jesús habla que tenemos el corazón endurecido, es ese corazón que nos cuesta poner al servicio de la voluntad de Dios, ¿no? Porque es el centro de nuestra voluntad. Y cuando habla que se le conmovieron las entrañas, habla de un sentimiento profundo de amor, como una mamá, ¿no? Las entrañas es símbolo de la maternidad, que se le conmueven las entrañas ante la presencia de su hijo y todo lo que el hijo pueda estar viviendo o necesitando en ese momento. Entonces, para que pasen estas dos cosas, es que hacemos esta lectura exegética y también espiritual. Y en este caso, empezando por el último de los capítulos o por la última de las situaciones que nos va a cautivar y atrapar nuestra atención, estamos haciendo lo que se denomina una lectura descendente. Vamos desde lo que es la resurrección, bajando paulatinamente para poder entender hasta llegar a lo que fue la aparición pública de Jesús y la proclamación de Juan el Bautista. O sea, de alguna manera, siempre a la luz de esa resurrección. Nada de lo que leamos de acá para atrás tendrá sentido si no tiene clave pascual, si no tenemos presente a esta Pascua, a este resucitado. Así que este es un poco el esquema que vamos a abordar en el día de hoy. Y nos vamos a meter de lleno entonces en el capítulo 16, ¿les parece? ¿Alguno leyó todo el Evangelio como les pedí? ¿Lo leyeron? ¿Alguno tiene algún comentario o alguna pregunta o algo que le haya llamado la atención? No hay problema, ya les va a venir todos los comentarios, preguntas y cosas que les va a llamar la atención. ¿Sí? Sí, a mí me llamó la atención que por qué se le aparece primero a María Magdalena y no a María, su madre. Y bueno, eso ahora mismo lo vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a empezar por ahí. Ok, gracias. En Marcos
vamos a ver algo muy, muy notorio. No es solo María Magdalena, es María Magdalena y María, la de Santiago, y también Salomé. Esas tres mujeres que se le aparece. Y ahora vamos enseguida, Hortensia, justo diste en el clavo. Vamos a arrancar por ahí, así que vamos a poder explicarte un poquito esta situación. Entonces les invito, miren, yo les contaba que la parte final, que es la parte de la resurrección, porque ¿a dónde nos vamos a parar hoy? Nos vamos a parar en la experiencia y en la interpretación, miren qué bonito, en el Día del Ángel, ¿no? En el Día de los Arcángeles, de este joven pascual, de este mensajero pascual, que es el ángel, o este joven, en ningún momento habla de ángel, sino de un joven vestido de blanco, que intercepta a estas mujeres que van a la sepultura. Entonces, ese va a ser el centro de nuestra atención en este ratito. Pero para que quede en contexto, vamos a empezar con el versículo 1, para poner en contexto toda la palabra de Dios. Entonces, capítulo 16 arranca de esta manera. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. Se decían, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra ya estaba movida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Él les dijo, no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí. Y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense un detalle, acá termina el Evangelio de Marcos. Lo que está del otro lado de la página, al menos para mí está del otro lado de la página, fue un agregado que vino con los siglos, un agregado de interpretación, un agregado pastoral, un agregado en el marco eclesial, para que el Evangelio de Marcos, de alguna manera, terminara y siguiera el esquema de Mateo y Lucas, que pudiera tener un remate como lo tienen los otros dos evangelios sinópticos. Pero nosotros vamos a estudiarlo hasta acá, hasta estas mujeres que no se atrevieron y salieron corriendo. Vamos a ver qué nos quieren decir, qué significa este capítulo y qué significa este contenido. Cada palabra tiene un sentido tan profundo que tiene que ver con los 15 capítulos que están por delante. Así que vamos a empeñarnos en eso. Bueno, número 1, para que ustedes recuerden, el Señor es crucificado un viernes. Recuerdan ustedes que encima y además no era un viernes cualquiera, era el viernes donde se celebraba la Pascua. Recuerden que el acontecimiento pascual judío es la fiesta más importante del judaísmo. Es la fiesta que da sentido a su espiritualidad y a su inicio como pueblo de Dios, como pueblo elegido. Entonces era doble
el momento sagrado que había que tener y que había que cuidar de no caer en él para poder acabar sepultando a Jesús antes de que comenzara ese tiempo especial, ese tiempo sagrado. Por eso con toda la corredera, a Jesús lo bajan de la cruz y lo colocan en un sepulcro, sin los rituales funerarios propios del judaísmo, los rituales funerarios que se hacen hasta el día de hoy, en donde al cuerpo se lo purifica, en donde al cuerpo se lo unge con un aroma, con un perfume, con un aceite especial, se lo envuelve y se lo coloca para que descanse en paz para toda la eternidad hasta el momento de la resurrección. Eso es lo que cree el judaísmo actual. Y el de ese momento también. Lo habían envuelto y lo habían colocado con prisa en una tumba para que no les agarrara la salida de la primera estrella, porque no solo comenzaba el Shabbat, sino que era un día sagrado de Pesaj, un día sagrado de la Pascua del Señor. Entonces era como que la cosa había quedado inconclusa. Estas mujeres lo sabían, porque estas mujeres, a lo mejor esto te contesta Hortensia, junto con María la Virgen, habían sido las que estuvieron. Algunos evangelistas, perdónenme, algunos evangelistas nos dan detalles cerca de la cruz, mirando desde cerca, algunos al pie, cuestión que ellas habían acompañado el hecho central de la vida de Cristo hasta ese momento y el final de su vida en la historia de la humanidad, que fue la crucifixión y su muerte en cruz. Tu pregunta, Hortensia, me lleva a pensar, me hago cargo de lo que yo pienso, que por qué a ellas y no a María. Ellas a los pies de la cruz, acompañando desde el dolor y el amor a su maestro, tenían una tristeza tremenda que queda demostrada en este acto de hoy. La tristeza de saber que se había terminado la historia, que ese había sido el punto final, que ahí había quedado la pasión, la esperanza, la fuerza que les transmitía este señor que venía a instaurar un reino que no pudo ser. Muy probablemente eso era lo que estaba en su corazón. Y por eso el Señor tuvo la delicadeza de convertirlas en las primeras testigos de que ahí no había final, sino que ahí había inicio, que ahí había comienzo. Sí, era el final de una historia humana, era el final del pináculo de la humanidad, de un hombre que se entregó a sí mismo por un ideal, por algo que traía en sus entrañas y que había querido comunicar. Ese era el final. Pero ante el final de los hombres, ante el final humano, Dios todavía no había pronunciado la última palabra, en donde allí se iba a dar también el comienzo de algo fascinante, nuevo, impensable y absolutamente único, la vida eterna. La Virgen lo sabía. La Virgen a lo mejor no lo sabía con cabalidad, porque María Santísima era una como nosotros, humana, preservada en el pecado, pero completamente humana, no tenía el don de la omnisciencia, porque no es Dios, es la elegida de Dios. Pero como mujer de fe, había sido atravesada por una promesa desde toda su vida que había visto concretar
a lo largo de la historia de la salvación de su pueblo. María era testigo de la fe de Abraham. El Dios que promete, el Dios que cumple, el Dios que da, ¿no? Y el Dios que pide esperar y creer y confiar. María guardaba todo eso en el corazón, nos dice Lucas, ¿no? Y muy probablemente es por eso que en este día, en el día de la resurrección, las testigos eran las que iban acompañando el final de una historia, junto a María, que sabía a cabalidad, porque confiaba, que el final no era ese. Entonces, por eso las tiene a ellas como testigos de la resurrección, para mostrarles que aquello que anunció 3 veces, y que luego lo veremos con creces en Marcos, ¿no? La pasión que anunció 3 veces que le iba a suceder, terminaba las 3 veces con una frase: pero resucitará. María creyó que esto podía pasar y esperaba que esto sucediera. Aparentemente las mujeres no. Por más amor, por más devoción y por más confianza que tenían en su maestro. En la cruz, como dice San Agustín, se les olvidó la palabra esperanzadora del Evangelio. En la cruz también crucificaron su esperanza y su certeza. Ahí, así como caía la sangre en el cuerpo doliente de Jesús, caía también en ellas la esperanza que había sido sostenida y mantenida con la palabra encendida de un reino nuevo. Por eso son las testigos en esa mañana tan especial. Me No por encanta otra cosa. esa explicación. Me hago cargo, ¿eh? No, es que tiene, mejor dicho, lo he estudiado, lo he preguntado y es la primera vez que le veo sentido. De verdad, gracias. Y déjame decirte en esto y a todos que Marcos, recuerden ustedes, en clave vocacional, nos está llamando a nosotros a estar en ese lugar. Somos nosotros hoy los que estamos esperando que se ponga la primera estrella el sábado para ir corriendo al shopping a comprar lo que necesitamos para llevar a algo a primera hora de la mañana del domingo, antes de que cierren los negocios. Hay que apurarse, porque tenemos que estar preparados. Y somos nosotros los que vamos a estar preparados, pero fíjense para qué. Para un ritual funerario, para ponerle broche a un fin, para terminar algo que ya había terminado el día anterior. Y el Señor nos sorprende gratamente. Así como a las mujeres, cuando ataviadas con lo que necesitaban, llegan a la sepultura inquietas. ¿Por qué están inquietas? Porque en el judaísmo, lamento no tener aquí la maqueta de una tumba, me la llevé para la parroquia y está allí para mostrársela a los niños, pero todos ustedes habrán visto alguna imagen de lo que eran las tumbas del siglo I. Muchos de ustedes lo han visto en vivo y en directo porque hemos ido juntos a algún cementerio en Jerusalén y ahí están las tumbas del siglo I, y otros han ido por su cuenta y capaz que lo recuerdan, en donde ven que ante el agujero de la tumba siempre hay colocado una piedra. Siempre hay colocada una piedra, pero no una piedrita, no una lámina, no una cosita de 1 pulgada, no, una piedra que da la sensación real y verdadera en el cuerpo. ¿Esto quién lo puede mover?
porque esa es la sensación ante la muerte. A la muerte no la puede mover nadie. Y el límite de la muerte en los tiempos judíos de toda la vida, hasta el día de hoy incluso, lo simbolizaba esa roca pesada, porque esa roca pesada era el signo del límite. Hasta aquí la vida. Más allá de esta roca no se puede hacer nada. No hay nadie en este mundo que pueda quitarla, porque quitarla era entrar a una dimensión que una vez que se traspasa ya no se puede regresar más. O sea, la roca simboliza el fin y simboliza el límite. Es ese cambio, ¿no? de estadio. Bueno, iban pensando en eso. ¿Quién podía mover esa roca? Es verdad, María y Salomé, nadie la puede mover, porque por más esfuerzo humano que se haga, no se puede trastocar el destino del hombre, el destino limitado, la vulnerabilidad, la finitud, la nada misma. Lo que ellos no contaban, o lo que ellas no tenían presente, que de aquí en adelante la acción del hombre también terminaba. El hombre había crucificado, pero Dios había dado la vida nuevamente. Había hablado claro y fuerte y había roto el límite. Entonces, ahí empieza este evangelio fantástico, explicando, ¿no? En este alzar la vista y vieron que la piedra estaba movida. Pongámonos ahí, tengamos esa experiencia. Una tumba que simboliza el fin, ahora empieza a simbolizar un inicio diferente, algo distinto. Y con eso en el corazón, que imagínense todo lo que, yo me imagino, de hecho que es imposible uno dejar de pensar lo que nos narran los demás evangelistas, ¿no? Se robaron el cuerpo, ¿a dónde se lo habrán llevado? Vinieron y se lo llevaron los romanos, lo pusieron en otro lugar para que no lo encontremos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿De qué se trata todo esto? Entonces, claro, miren ustedes lo que Marcos coloca. No solo nos habla de que la piedra estaba movida, sino que nos pone este detalle. La piedra era muy grande, no había nadie que pudiera tener solo esa capacidad. Esto tiene que haber sido una acción de muchos, o sea que, ¿quién? ¿No? ¿Quién? Acá empieza nuestro centro. Al entrar al sepulcro, o sea, se seguían adentrando en el espacio de la muerte, ¿no? Seguían penetrando el espacio de la muerte, donde no hay vida. Vieron un joven vestido con un hábito blanco. Me encanta porque el padre Picasa lo llama el mensajero pascual, ¿no? El joven pascual o el intérprete pascual, porque es este intérprete el que nos da a entender todo el evangelio anterior, todo lo que hay escrito antes. Ahora, ¿qué detalle? ¿Dónde estaba sentado el joven? Estaba sentado a la derecha, dice Marcos, y también nos sigue dando indicios de que alguien sentado a la derecha es alguien que proviene de Dios. La derecha para el judaísmo es el lugar de la bendición. Van a recordar enseguida, vengan a mí, a la derecha están aquellos que el Señor dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque tuve enfermo, e hicieron algo conmigo.
tiren a la derecha la red. Y salieron las redes que reventaban. La derecha es el lugar de la bendición. El Señor iba a bendecir nuevamente. El Señor iba a decir bien una historia que no terminó, sino que está por comenzar. Definitivamente transformada. Ahí lo simboliza este Señor sentado a la derecha. También déjenme decirles algo. Me hago cargo. Yo cuando digo que me hago cargo es porque no lo leí en ningún lado y pienso y me meto en el texto y lo judío, el Antiguo Testamento, viene a auxiliarme en este punto. Alguien que está sentado para el judío significa que es alguien que va a dar un mensaje de enseñanza. Sentados estaban los rabinos cuando enseñaban algo importante sobre la Torá. Sentado estaba el Señor Jesús cuando les iba a contar algo nuevo a sus discípulos. Subió a la montaña y se sentó, dice Mateo, y comenzó a decirles. Ese sentarse significa que empieza una proclamación, una enseñanza, un mensaje nuevo y que quiere hacer mella, ¿no?, en quien los recibe. Así que el detalle de que está a la derecha y sentado no es menor. Patri, ¿Sí? ¿y el hábito blanco significa que era un ángel? Bueno, el hábito blanco, el blanco en términos bíblicos siempre significa pureza, divinidad, algo que procede de lo alto, ¿no? Eso lo vamos a ver muchísimo en una lectura apocalíptica, el anciano vestido de blanco, con su barba blanca, sentado en un trono, es como que nos habla de una dimensión donde no hay corruptibilidad. Lo blanco es la incorruptibilidad, lo que no está corrupto, lo que no está manchado, aquello que es divino. Eso es lo que significa. Por eso es que no lo menciona, pero tácitamente nos da a entender que es un ángel este joven pascual, ¿no? Por eso me encantan los exégetas de Marcos que le llaman el joven pascual, el mensajero pascual, el joven de la Pascua, ¿no? Son los distintos nombres que le dan cuando uno estudia a este evangelista. Entonces, fíjense, qué detalle no menor. Arranca el diálogo con estas sorprendidas y hoy con nosotros, y nos dice algo muy común en la Sagrada Escritura, muy presente desde el principio mismo de la creación. No teman, no teman, no tengan miedo. Cuando uno se pone a pensar lo que encierra esta frase, no tengan miedo, uno puede clarísimamente traducirlo por tengan confianza, crean. Porque fíjense qué detalle. En el judaísmo, lo contrario a creer no es no creer, no es dudar. Lo contrario a creer es temer. Cuando hay temor, no hay emuná. Emuná en hebreo, de ahí la raíz de amén, MN, la raíz consonántica de la M, de la mem y la nun, las dos letras hebreas, es la raíz consonántica de emuná, que significa fe. Fiarme de, confiar en, ¿no? Sentir que mi confianza está puesta en. Miren ustedes, cuando ustedes contestan amén, están diciendo todo eso. Yo confío en lo que decís, aseguro que es así, creo de corazón. Es la misma raíz. Es contrario a temer. O sea, no temer es un signo de que comienzo a creer. ¡Wow!
Ya el ángel y Marcos nos están invitando a que abandonemos nuestros temores frente a este acontecimiento de este Dios y de su Cristo que nos viene a traer este mensaje tan rotundo. No puede haber más temor. Si no hay temor aquí, en esta sepultura, vamos, no temas, va a ser el movimiento de tu corazón constantemente. No tengas miedo. Y cuando lo tengas, ponte a pensar en quién crees y a quién le crees. Eso es un poco el sentido profundo de no teman. Fíjense que lo lleva a que de alguna manera el ángel a estas mujeres les pase por su cabecita la película que vivieron. A ver, ¿no te acordás que era el que calmó el viento y el mar? A eso lo llevan, a que en ese momento crean, sientan confianza, porque están ante el mismo, están ante la misma situación. Fíjense cómo sigue el ángel. Ustedes buscan a Jesús. Claro, ellas iban buscando un cadáver, buscando un muerto. Y qué bonito esta pregunta, porque esta pregunta de ustedes buscan a Jesús es como que les está hablando de alguien que está vivo. Por ejemplo, golpean la puerta. Hola, ¿viniste a ver a Esteban? ¿O buscás a Adrián? ¿No? Preguntar de esa forma es como hacerlas reaccionar que no están ante la presencia de lo que fue, sino que van a estar ante la presencia de quien es. Y además, el ángel, conociendo el corazón de estas mujeres, saben que en el fondo, a pesar de que van en búsqueda de un cadáver para hacer el ritual funerario, en el fondo él simboliza el maestro que les habló del reino nuevo, que les habló de la vida nueva, que les invitó y las animó a recomenzar de nuevo a cada una en su propia vida. En el fondo iban a buscar a ese. Y ahí es como que se los trae, ¿no? Esa pregunta. ¿Buscan a Jesús? ¿No? Agrego y me hago cargo. ¿A qué Jesús? ¿A cuál Jesús? ¿A cuál? ¿No? Como que deja esa pregunta en el aire. Entonces sigue, miren qué agregado. El nazareno, claro, en este momento y al pie del sepulcro, se le cayeron los títulos a Jesús de Mesías, Rabino, profeta, el Cristo. Solo le queda como apellido el lugar de procedencia. Ese que vino de Nazaret, ese que era el hijo de José y María. Qué bárbaro, yo me ponía a pensar cuando estaba preparando esta charla, ¿cuántas veces nosotros le transmitimos ese Jesús a los niños de la catequesis, en los grupos de evangelización? A alguien que podría ser parte de un libro de cuentos. Había una vez un Jesús que vivía en Nazaret. Como diría Ortega y Gasset, ¿cuántas veces hablamos de él como un sido, el participio del verbo ser, y no como un siendo? Exactamente, como un Jesús histórico, pero que se quedó ahí atrapado en la historia, no que la atraviesa, no que le da un sentido nuevo. ¡Wow! ¿A qué Jesús buscamos nosotros? ¿Al Nazareno?
a ese que en tiempo y espacio lo ubico perfecto, siguiendo un evangelio que es prácticamente una biografía. ¿No? Y miren qué interesante lo que hace el ángel. El crucificado, miren cómo lo presenta, ¿no? Jesús el Nazareno, el ángel primero le lleva a preguntar, ¿a quién buscas? ¿Al histórico? ¿Del que hablan los libros? ¿Del que habla fulano mengano? Como primero le trae el lugar de procedencia y para rematar le trae cómo terminó. Lo deja encerrado ahí. ¿El crucificado? Claro, ¿qué significa el crucificado? Un escándalo. ¿Qué significa el crucificado? Alguien que falló. Alguien que no terminó muy bien, que digamos, no concluyó aquello que venía diciendo. Él venía como rey. Y miren, sigue Poncio Pilatos, sigue el emperador en Roma. ¿Qué significa el crucificado para ustedes? ¿Qué es el crucificado para ustedes? Miren a dónde nos lleva, y todavía no salimos ni de una oración. El signo central, recuerden que está escrito en clave de cruz, en clave pascual, y es el centro para Marcos. ¿Cómo interpreto yo a ese crucificado? ¿Cómo lo interpreto? Porque puede ser que también yo lo haya dejado ahí, colgado de la cruz, y no me pueda relacionar con otro más que el sufriente, el doliente, el que murió, el que ya está, el que terminó. Y mi fe también. Y mi fe también. Recuerden a Pablo, ¿no? Cuando dice, si hubiese quedado ahí la cosa, esto lo estoy transformando a Pablo. Me tomo ese atrevimiento y espero que me perdone. Cuando nos dice que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, es como que nos está diciendo, mirá, si te quedaste colgada ahí, no estás creyendo en lo mismo que creemos los cristianos. Pero nos llama a la reflexión. El histórico, el que empezó en Nazaret y el que terminó clavado en la cruz. Y no hay más nada. ¡Qué maravilla lo que les contesta! No está aquí. No está ahí. No lo busques ni en Nazaret ni en la cruz colgado. No está ahí. No está ahí. No lo podemos dejar ahí. Y aquí se abre el nuevo capítulo en el mensaje. Dios lo ha resucitado. A donde termina la acción del hombre, comienza la acción de Dios, como les decía hace un ratito. Y ya en ese lugar terminó la historia de la humanidad, pero comienza una historia distinta, la de la divinidad. ¿No? Obviamente entiéndanme lo que les quiero decir. Siempre el Señor fue verdadero hombre y verdadero Dios. Pero para nosotros, para nuestra perspectiva, para aquello que todavía no estaba encendido en el corazón incrédulo, temeroso, ¿no? Con miedo, ahí se abre esta segunda dimensión que había estado completamente ausente. Era el hombre y era Dios. Era el Padre y su Cristo. Y acá lo está poniendo en evidencia. Este Padre lo ha resucitado. Por eso el sepulcro es el inicio de algo nuevo. Es el final, pero es el inicio también de esta nueva realidad.
de una nueva vida. Ha resucitado, ¿no? Pero fíjense lo que hace el ángel con posterioridad, ¿no? Vengan, vengan chicas, vengan. ¿No? Vamos a teatralizarlo al ángel y a cada uno de nosotros, si pudiera mencionarlos, pero somos 46 y no terminaríamos nunca. Vení, vení vos, ponete tu nombre, vení, 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 vení. Mirá el lugar donde lo habían puesto. ¡Qué genial! Es necesario mirar donde lo habían puesto, porque si es hermoso celebrar la tumba vacía, más importante para que haya evangelio es estar ahí y verlo. Ver que ahí lo pusieron. Ver que en ese lugar lo colocaron, porque se murió. No estaba haciendo de cuenta que verdadero hombre murió. A veces tenemos la tendencia de deshumanizarlo, ¿no? A veces tenemos la tendencia de caer en que, no, Cristina, por eso aclaré. No, vamos ahora aclaro ese punto. Espera un poquito. Es porque leí una pregunta. Vamos por partes. Por eso dije que siempre fue verdadero hombre y verdadero Dios, siempre es verdadero hombre y verdadero Dios, resucita en cuerpo y alma y ascendió a los cielos en cuerpo y alma, verdadero hombre y verdadero Dios. Nunca podemos pensar de otra manera. Pero ¿qué nos pasa en este proceso de la fe? Que es donde yo me pongo, ¡wow! ¿Cuántas veces me olvido del sepulcro? ¿Será por eso que me encanta ir a Jerusalén? Para poder de nuevo, entrando en ese lugar que llamamos Santo Sepulcro, hacer esto que dice Marcos, mirá, lo pusieron acá, murió acá, acá fue puesto muerto. Y ahí comienza el Evangelio. Si no hay certeza de eso, no puede haber evangelio. Y también me ponía a pensar desde el plano de lo espiritual para con nosotros, ¿qué simboliza este de entrar y mirar la sepultura? También en el plano de lo espiritual, invitados a nosotros ver todos los lugares donde estamos muertos, ¿no? Todo aquello que también es sepultura en nuestra vida. ¿Vieron que rezamos en el credo? Descendió a los infiernos y nos gusta meditar en la Cuaresma y en la preparación de la Semana Santa, que este Señor muerto desciende a los infiernos para tocar, liberar y dar vida a lo que hay muerto en mí, en ti, en todos. Entonces, qué necesidad enorme e imperiosa de reconocer esta sepultura. ¿Para qué? Para que a partir de esto pueda haber vida nueva. Si no hay reconocimiento de esto, me quedo sin esta novedad. Para que pueda haber vida nueva. Qué hermoso, ¿no? Tenían que constatar, miren, presten atención, el lugar donde lo habían puesto. Son frases cortas, pero cuánto implican, ¿no? A cuánto invitan en cada uno de sus palabras. Claro, ya fueron testigos del lugar de la muerte, del lugar de la sepultura, del lugar donde termina la historia, pero que está a punto de empezar una nueva. Entonces fíjense lo que sigue, vayan, no se queden encerrados ahí, ¿eh? De nuevo, no se vayan a quedar encerrados ahí, váyanse lejos del lugar de la muerte. ¿Y se acuerdan que la semana pasada yo les había contado que el cristianismo es como la conjunción de nueva
de buena nueva, de buena noticia y camino, ¿no? Y acá vuelve a aparecer eso que veíamos la semana pasada, porque es conjunción de camino, de ir, de vayan, de salir, ¿a qué? A decir, a palabra, a transmitir. Y qué belleza, porque este verbo de vayan y digan, nos hace ver cómo el Señor actuó en esas dos partes que nos cuesta tanto, terminando con la parálisis de tantos paralíticos que le pusieron en su camino, terminando con el mutismo de aquellos que no podían hablar, devolviéndoles de alguna manera esos signos tan importantes para convertirlos en verdaderos enviados, discípulos, mensajeros de la vida. Vayan y digan. Acá comienza la parte central. Ya el Señor histórico terminó. Ahora nos quedamos ante el Cristo resucitado, ante este que nos regala la vida nueva. Este Señor que quiso ser descubierto en esta dimensión. Y ahora este mensaje que Él proclamó, esta acción que Él fue desarrollando, sanando, levantando, dando una mirada nueva, una palabra nueva, oídos nuevos. Acá en Marcos está el efetá, oídos abiertos, ¿no? Sanación, ahora me está diciendo a mí, depende de vos. Depende que vayas y digas. Vayas y digas. Te conviertas en qué? En testigo de qué? De este sepulcro que está vacío, porque el Señor está resucitado. Profundamente dentro tuyo y proclamándoselo a los demás, ¿no? Fíjense cómo está condensado lo que viene, lo que sigue. Por eso nos queda este final abierto en Marcos, que ya hablaremos de él en unos segundos. Claro, vayan ahora, a ver, me gustó ese ahora. Desde que comienza, ya van a ver la semana que viene, cuando iniciemos el Evangelio en el capítulo 1, van a ver que para Marcos la evangelización y la transmisión del mensaje pascual es una urgencia. No es algo que se pueda dejar para más tarde, no es algo que pueda esperar. Van a ver que les va a llamar la atención y lo recordarán la semana que viene cuando lo leamos. Inmediatamente utiliza estos adverbios que nos da la sensación de urgencia, de inmediatez. Fíjense que ahora lo menciona de manera clara. Vayan ahora, cuando terminemos la clase, ahora, en este momento, y digan, y vívanlo, y transmítanlo, ¿no? Muy bonito. ¿A quiénes? A sus discípulos y a Pedro. Miren qué detalle, porque se acuerdan que comienza como una nueva etapa, comienza como la etapa eclesial, como la etapa de continuidad. El Señor ya estuvo entre nosotros, ya actuó con nosotros, por nosotros y para nosotros, y ahora tienen que seguir ustedes. Y mete como a todos los seguidores, no habla a los 12, no le dice, vayan a decirle a los 12, no, a los discípulos. Acuérdense que la palabra discípuli significa el que quiere escuchar con atención. No es el que aprende, el que quiere escuchar con atención. Pero ese discípulo tiene una característica. Está pastoreado, está llevado por Pedro. Y ahí nos habla de la continuidad en la iglesia, como depositaria, como dice la doctrina, depositaria de la fe. ¿De qué fe? De esta fe pascual, de este centro, de esta fe que da cuenta que en la sepultura lo pusieron, pero no está ahí, sino que está vivo. De esa fe es depositaria. Y ahí, a ellos, es al que hay que dar testimonio primero.
Y concluye que irá delante de ellos a la Galilea. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ellos están en Jerusalén, geográficamente hablando. Es el centro de la fe. Es el lugar donde vive el Señor. Es el lugar donde los hombres iban a encontrarse con Jesús, con el Dios de su vida. Sin embargo, el ángel les dice, váyanse lejos de allí. Regresen, retornen, no desde la nostalgia, no, no, no. No nostalgiosamente, ay, para recordar, no, 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 no. Sino como un nuevo inicio para recrear lo que fue el primer encuentro, lo que fue el primer amor, lo que fue el primer llamado, la primera vocación. Ese día que el Señor con la mirada atravesó tu corazón. Volver a la Galilea después de la experiencia pascual es entender quién es el que me dijo mirándome, sígueme. Literalmente es volver a tu Galilea, al lugar donde te encontró por primera vez, pero ahora en clave pascual, en un retiro de Maús, en un retiro contemplativo, a través de tu primer día con la palabra abierta, y digo, wow, lo descubrí, caminando por la calle, no sé, en el dolor, en la alegría, cuando atravesó su mirada por primera vez a la tuya. Ahí es a donde los manda, la Galilea como el lugar del encuentro, como el lugar de la novedad. Les repito, no de manera nostalgiosa, porque la nostalgia es cuando recuerdo algo que fue, sino de manera activa, recreando aquello que es constantemente. Ahora queda claro por qué este evangelio está escrito en torno a la vocación. ¿Por qué está escrito en clave vocacional? Porque es un llamado constante. Fue el llamado primero, pero es este llamado último. Y a partir de este llamado, todos los días se repite hasta hoy a la mañana, en cada uno de los que creemos en él. Volver a la Galilea. El Papa Francisco y los que estudian Biblia recordarán esto que a veces les he contado. Tiene este detalle tan lindo, volver a la Galilea para encontrarme en el lugar del primer amor. Es volver a recrear. ¿Vieron cuando uno está con el novio? Ay, acá nos vimos por primera vez, aquí, ¿no? Después de 50 años. Hay que decirlo constantemente para no olvidarse, además, ¿no? ¿Te acordás que acá nos conocimos? Lo que me dijiste. Bueno, ahí, la Galilea es eso. Es la primer date, es la primer cita. Es wow, qué buen mozo. A ese lugar, pero no desde la nostalgia, porque hoy estamos viejos y somos otros, sino desde la novedad de que hoy vuelve a decirme lo mismo. Sígueme, te elijo, te vuelvo a llamar. Largá la red y seguime. Ahí es como los manda. Y fíjense qué detallito, ¿no? Porque dice, allí lo verán, como les había dicho. No lo van a ver en una visión imposible, en una visión escatológica, como se pensaban, sino real, verdadero, volviéndote a llamar. Allí lo volverás a ver porque está vivo y te vuelve a elegir y te vuelve a invitar a esta apasionante aventura de caminar tu vida con Él, nuestra vida con Él. El versículo 8 llenó de dudas a todos los que se impusieron a estudiar este evangelio. Dijeron, ¿qué les pasó a estas mujeres? ¿Por qué dijo eso Marcos?
¿Habrá sido que su comunidad se diluyó, que no pasó nada, que no transmitieron un mensaje correcto, que hablaron de otra cosa? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué este final? Porque acá termina el Evangelio, amigos. Por siglos el Evangelio terminó ahí. Y hoy día se sabe que evidentemente las mujeres fueron y contaron, porque evidentemente estamos acá hablando de esto, y era el primer evangelio escrito, evidentemente que dieron testimonio. Pero lo que quiere dejarnos Marcos claro, que es absolutamente un final abierto, porque depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. Es el final abierto de la iglesia. Es el final abierto de no olvidarnos nunca este mensaje, esta vocación, esta misión que el Señor nos encomienda. Es absolutamente fascinante. Por eso había que empezar por acá, para entender lo que es central en este evangelista, para poder ahora sí leer desde el capítulo 1, desde esta clave, desde cada una de estas observaciones que a través del diálogo de este mensajero pascual nos ha querido regalar este evangelista inspirado por Dios, ¿no? Ahora sabemos desde dónde. Acuérdense que nosotros no tenemos idea de nada y nos vamos a ir dejando sorprender a cada paso por aquel que quiere volver a contarnos lo que significa, cuál fue su experiencia junto a Jesús de Nazaret, para hacerla propia, para hacerla nuestra. Como habrán visto, amigos, ya nos queda claro, por poco que mencionó en este capítulo 16, que Marcos también tiene otra manera de contar su evangelio y otra división, que es la que yo les voy a agregar para terminar y concluir la introducción a su evangelio. Marcos, al ser el primer evangelista, es el que también comienza una novedad dentro de este relato, que es convertir la geografía en teología. Cada lugar nos transmite algo de Dios de una manera distinta y especial. Entonces en Marcos vamos a ver que hay claramente 6 lugares o detalles, ¿no? El primero, que lo vamos a disfrutar la semana que viene con creces, es el desierto. El desierto. Marcos arranca en el desierto. Luego, todavía en el primer capítulo, hasta el capítulo 8 y piquito, va a tener la segunda parte del Evangelio, que es la más extensa, que es donde está como una especie de manual catequético de lo que significó seguir y estar al lado de este Señor, para que también nosotros podamos seguirlo y buscarle ese significado que tiene para nuestra vida, que va a ser Galilea. Galilea va a ser el lugar geográfico que más va a captar la atención de este evangelista y la acción de Jesús, especialmente Cafarnaúm, especialmente alrededor del mar, ¿no? Cafarnaúm, algunos lugares también en Tabga, donde hace la multiplicación de los panes, el monte de las bienaventuranzas, etc. Todo lo que acontece alrededor del mar de Galilea. Luego vamos a ver que para Marcos va a ser importantísimo que entendamos lo que significa el camino. ¿Cuál es este camino? De la Galilea a Jerusalén, que va a llevar también del capítulo 8 al 10 aproximadamente, ¿no? Va a querernos contar lo que significó este camino con el Señor hacia la pasión, los prepara para la pasión. Luego vendrá Jerusalén, Jerusalén que va a estar prácticamente presente en los últimos capítulos.
especialmente desde los capítulos 14 al 15, ¿no? Va a ser notorio porque va a ser el lugar del mensaje escatológico, el lugar donde el Señor va a dar el mensaje de los últimos tiempos, anunciando todo esto que ahí es, por ejemplo, en el capítulo 14, ahora no me acuerdo en qué versículo, es donde les dice, vayan a Galilea que yo los veré ahí. Entonces, fíjense cómo nos dice tantas cosas que vamos olvidando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y ellos también se habían olvidado de eso. Y el ángel viene a recordárselos. A donde se los dijo, allí lo verán, como les había dicho, haciendo mención a este capítulo 14, ¿no? A este versículo. Y por último, este lugar especial que va a ser la sepultura vacía, este lugar de la resurrección, que nosotros en ese momento concluiremos hasta el agregado, hasta el versículo 20 del capítulo 16. Así que bueno, espero que se convierta en oración para ustedes. Acuérdense de aquello que dice la hermana Dolores, cada vez que uno se asoma al Evangelio no es a título informativo, sino que es a título de acrecentar nuestra relación y nuestra contemplación con aquel que nos ama, ¿no? Como un espacio de oración, un espacio de encuentro. Así que nada, ¿algunas preguntas en estos últimos minutos que nos quedan? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya yo dicho de manera clara, ¿no? Porque a veces tengo miedo de marear, ¿no? Entonces, alguna cosita que no haya quedado del todo. Sí, una Soco. pregunta. Espera, a ver, Ani, sí. Soco anda sacándote el micrófono mientras, sí. Una pregunta. Vos dijiste que eran 6 lugares. Y diste 5, pero... Desierto. Ajá. Desierto. Galilea. Galilea. Jerusalén. Perdón, Camino. Ajá. Sí. Jerusalén y el sepulcro vacío. Son 5. Hay 5, sí, perdón, no son 6. Sí, perdón. Estoy y, loca. Y el sexto es nuestro corazón, chicos. Ahí está. El sexto es nuestro corazón. Y la donde mirada se desde la la cruz, novedad. el Gólgota, ¿no? ¿Perdón? Y la El mirada... 14, bueno, a eso voy. El 14 y 15, Jerusalén, es donde vamos a tener como centro el Gólgota, la crucifixión, lo que significa. Sí, yo les mencioné los lugares geográficos, no lo que acontece en ellos, cómo está dividido el Evangelio y cómo se puede dividir, además de la primera parte, que según uno lo va descubriendo como el Mesías, como les conté la semana pasada, y la segunda parte, donde lo vamos descubriendo como Hijo de Dios, también podemos tomar a Marcos de manera geográfica, porque la geografía se convierte en teología. Era la misma pregunta, Pati, gracias. Perfecto, disculpen, el sexto somos nosotros, chicos. Por algo lo dije, así que me hago cargo. Es acá en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Alguna otra duda? Gracias por recordarme, gracias por me están poniendo, perfecto. Yo voy a... Uy, ¿saben de lo que me acabo de acordar? Que yo no agregué a los que me habían dado por aquí el email. Les pido disculpas, mea culpa. Estoy teniendo unas semanas tan así moviditas con el CCD que me olvidé de agregarlos a ustedes. Por suerte que están aquí, como Francisco. Y, ay, perdón que me olvidé de agregarlos, pero ya mismo los voy a agregar para que les llegue el PowerPoint. Si no, no les va a llegar. Así que ahora tengo la foto, pero no he hecho ese agregado. Claro, los 6 lugares que son 5, Silvia, acordate. Yo se los mando escrito en el PowerPoint, no te preocupes. Y se los voy a mandar todavía con más detallito en cada capítulo y cada versículo que corresponde a cada uno. Así que no se preocupen que va completo la cuestión. Patricia, entonces tú quieres que la gente nueva ponga su email en el chat, ¿correcto? Miren, más que la gente nueva, aquellos que no recibieron el mail mío esta semana, porque yo agregué a un montón de gente
que ustedes me fueron pasando. Yo ya se los agregué y esta mañana ya salieron, pero agregué a los que ustedes me mandaron el mensajito, y hay gente que se anotó en el chat la semana pasada y yo saqué foto y no se los mandé y les pido perdón por eso. Así que lo voy a hacer, si Dios quiere, para mandarles el PowerPoint. Voy a estar muy atenta a eso. Gracias. Perdónenme. De nada, de nada. Así que solo anótense los que no recibieron el PowerPoint, porque si no me confunden un poquito. Solo los que no recibieron. Claro que sí, yo ahora antes de irme le tomo una foto y les prometo esta vez que los incluyo. Perdón. Pati, una preguntita, perdón. Yo sí recibí tu recordatorio hoy en la mañana de la clase, pero no he recibido nada de PowerPoint todavía. Es que no envié ninguno. Ok, perfecto. Por eso les dije, no se los envié todavía, por eso se los voy a enviar agregando esta última plaquita con los lugares como teología, para que a ustedes les quede ya armadito. Y acuérdense,